Y vamos a seguir. Voy a pedir un aplauso para nuestro siguiente ponente. Él es CEO de InterisLab y su nombre, Luis M. Villanueva. Adelante, Luis. Buenos días. Bienvenido. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Agradecer en primer lugar a Bruno, a todo el equipo de Alba CM y a todos los que estáis aquí por permitirme el lujo de participar con tantos grandes profesionales. Y bueno, antes de ayer, os voy a contar una pequeña anécdota. Llamé a Bruno y le dije, Bruno, tío, digo, esto de dar una ponencia sin diapositivas y deseo, ¿qué cojones es? Y me dijo, no, tío, mira, esto tenemos que hacerla sin diapositivas, tal. Y yo que soy una persona que me gusta poner casos de ejemplo, no me gusta la filosofía, me gusta poco, pues lo que he hecho ha sido prepararme las diapositivas en el móvil, ¿vale? No es coña. Me las he preparado y las voy pasando, ¿vale? Para que lo veáis. Tampoco me valía con un papel porque si no, digo, me voy a liar. Por lo tanto, aquí tengo dibujitos y voy a hacerlo pues lo mejor que pueda para aportaros un poquito de conocimiento, ¿vale? Que he ido adquiriendo. Y os voy a explicar simplemente 5 técnicas, yo soy un poco más bajito que ellos, 5 técnicas que funcionan muy bien en 2016, sobre todo de SEO. ¿Cuántos de aquí, antes de nada, cuántos de aquí practicáis el SEO en vuestro día a día? Que levanten la mano. ¿Cuántos lo han practicado alguna vez? Que la levanten. El SEO, no el sexo. Si fuera el sexo tendríamos un problema. Vale, y ¿consideráis que levante la mano quien considere que es complicado? Que pocos. El SEO es algo bastante técnico, ¿vale? El SEO no es lo que leéis en muchos blogs de le meto el H1, le meto las palabras en negrita y todas estas historias, ¿vale? Hay que practicar mucho, os doy un consejo, leer y experimentar, montaros bancos de pruebas, montaros webs para probar, romper y destrozar porque es la mejor manera de aprender, ¿vale? Y vamos a empezar con las 5 técnicas y luego hago una pequeña reflexión de cara al futuro de lo que es o no es el SEO. La primera técnica, que nos está funcionando bastante bien, es el contenido actualizado y el contenido fresco. Aquí se presentan, digamos, 3 escenarios. El primero sería, tengo un contenido, ¿vale?, en mi blog de hace meses o de hace años y es contenido obsoleto. Si cogemos ese contenido y lo actualizamos, va a funcionar mucho mejor. Veréis cómo suben las SERPs, veréis cómo suben los rankings. Luego el siguiente escenario es un contenido que es antiguo, pero que sigue recibiendo tráfico, pero cada vez recibe menos tráfico. Lo que hay que hacer con este contenido es actualizarlo y meterle pues, contenido nuevo, contenido multimedia, intentar generar una retención de ese usuario. Esto funciona muy, muy bien. Y por último, contenido que ha ido perdiendo posiciones con el tiempo. Seguro que a todos os ha pasado que tenéis estos 3 escenarios, contenido antiguo, obsoleto, que si un usuario entra seguramente pensará, esto está obsoleto, o simplemente con ver la fecha de los comentarios o ver la fecha de publicación, se dará cuenta el usuario de que es antiguo y volverá a Google, por lo tanto generará un rebote que es bastante perjudicial y buscará otro resultado pues, más actualizado. Y bueno, para mejorar estos contenidos hay 3 objetivos. No os voy a hablar de si tenéis que meter un contenido así, no os voy a hablar de si tenéis que meter un contenido de esta manera, si tenéis que meter una infografía. Estoy un poco cansado de las infografías y de los top 10, 3 trucos para, al final es todo lo mismo, ¿vale? Eso no es creatividad. Me ha gustado mucho lo que ha dicho la compañera Rita, que ha hablado luego hablaremos de eso, de investigación. Hablamos mucho de creatividad, estoy cansado de ver cómo las agencias o las empresas llaman al creativo y dicen, oye, ¿tenemos que hacer una creatividad? No, la creatividad es un 20%, el otro 80% es investigación. Es investigación, análisis, comprobar qué es lo que funciona, tendencias, con qué se divierte el usuario, cómo se siente a gusto, luego hablaremos de eso. Entonces, para estos 3 escenarios yo propongo lo siguiente y funciona muy bien. La lástima es eso, Bruno, que no podemos poner diapositivas para mostrar los ejemplos de cómo funciona y cómo ha rankeado pues, diferentes contenidos con estos consejos. Lo que hay que generar cuando vamos a actualizar ese contenido es una retención del usuario. Genera un contenido, actualiza ese contenido y genéralo de tal manera que vayas a generar una retención del usuario. Tú eres el que mejor conoces a tus usuarios, intenta que estén tiempo en tu página. Genera interacción. Que interaccionen dentro de tu página, que hagan alguna acción social, que se suscriban a tu newsletter,
que lo comenten, eso es una interacción. Y por último, que realicen algún clic interno. Ya sabéis que si hacen un clic interno hacia un contenido adicional que está dentro de tu propio dominio, hacia otra URL, va a mejorar la experiencia de usuario y vamos a evitar un rebote, que es lo importante, ¿vale? Esos 3 consejos para estos 3 escenarios. Por lo tanto, quedaros con la primera técnica: contenidos obsoletos, contenidos que han perdido posiciones y contenidos antiguos que aún tienen tráfico. Hay que intentar generar retención del usuario, generar interacción por parte del usuario y que el usuario realice algún clic interno para ampliar información. La segunda técnica es el contenido evergreen y la eliminación de las fechas. Si alguno sigue mi blog, veréis que hace un año hice un experimento en el que eliminaba las fechas por completo de algunos contenidos para ver qué pasaba en las SERPs de Google. ¿Por qué? Pues porque se puso de moda el tema de actualizar los contenidos simplemente cambiándole la fecha. La gente cambiaba la fecha, entraba este contenido en un algoritmo de Google que se llama Google Freshness, que premia el contenido fresco, actualizas la fecha, por lo tanto, suben las posiciones, y entonces empezaba la pelea de las fechas. La gente actualizaba la fecha, otro la actualizaba, le metía más contenido y digo, joder, aquí es una guerra diaria de a ver quién actualiza más, a ver. Entonces, yo me puse a analizar las SERPs para determinadas palabras clave y dije, en esta pelea solo entra la gente que tiene fechas. Pero hay 4 o 5 resultados, 2 o 3 en el top 10 para diferentes nichos de mercado, diferentes palabras clave, que no se mueven. ¿Por qué no se mueven? Porque no tienen fechas. Intentan generar contenido evergreen, contenido que no caduque con el tiempo. Entonces yo tenía 2 artículos. Dije, pues bueno, estos 2 artículos, uno antes estaba en primer lugar y con el paso de los años pues ha pasado a la posición 17. Está en segunda página de Google. Ya sabéis que no hay mejor lugar para esconder un cadáver que la segunda página de Google, ¿vale? Y dije, coño, si tengo aquí un cadáver y luego tenía otra palabra clave que estaba en posición, creo que 9, pero era muy competida, ¿vale? Tenía 2 cadáveres ahí, digo, oye, vamos a eliminar la fecha y vamos a mandarle a Google que he eliminado la fecha. Por lo tanto, lo que yo hice fue eliminar la fecha para 2 palabras clave muy interesantes. Y simplemente con esa acción, no me cansé en hacer contenidos, tardé 5 minutos en hacerlo y simplemente lo envié al índice de Google que había hecho una eliminación de la fecha. Pasó de la posición 17 a la posición 3 en 24 horas, de la posición 13 a la posición 2 en 48 horas, solo con 5 minutos de trabajo, ¿vale? Por eso siempre suelo comentar y os he comentado que hay que experimentar, porque así es como se consigue ver dónde está el fallito de Google o dónde se puede sacar una nueva idea para mejorar el posicionamiento de una página. Han pasado 13 meses desde que se hizo. Oye, Luis, pero a lo mejor es que esto es ahora, pero luego ya no funciona porque Google va a arreglar esto, no lo va a arreglar. Bueno, pues mientras dure, dura. Pero a día de hoy sigue en segunda posición, podéis comprobarlo, podéis entrar, poner en el buscador SEMrush y veréis que aparece en segunda posición. Otra keyword que hicimos un experimento con un compañero que se llama Dean Romero, que seguro que muchos lo conoceréis, fue lo mismo. Él utilizó la actualización de contenidos y yo eliminé la fecha. Si entráis en una palabra clave que tiene muchas búsquedas, no sé por qué la gente lo busca, que se llama nombres para Twitter, está en primer lugar, 13 meses después, y estaba en posición 17. Por lo tanto, funciona. 5 minutos de tiempo, un experimento, algo útil y que funciona y está ahí. Por lo tanto, contenido evergreen, olvidaros de las fechas, el usuario entra y no se acuerda de cuándo está escrito ese contenido. Si el contenido es bueno y es útil para el usuario, perfecto. Técnica 3, contenidos que respondan a la pregunta que el usuario hace en el buscador. Antiguamente usábamos el buscador, digamos, por definirlo de alguna manera, para preguntar cosas raras. Nosotros, no, ni siquiera preguntar, poníamos Hoteles Madrid. Joder, vaya frase hemos creado. Hoteles Madrid, y te sacaba ahí una retahíla de cosas y tú te peleabas por esas keywords. Ahora veréis como la gente más joven, si aquí tenéis hijos, le dais el móvil a vuestros hijos y le preguntáis, oye, ¿cómo buscarías un hotel en Madrid? Y seguramente te buscará una ubicación exacta y te pondrá pues algo más. Por ejemplo, hotel en Madrid, cerca del Santiago Bernabéu, con spa. Ole. Y eso es una pregunta. Y Google ha pasado de ser un motor de búsqueda a ser un motor de preguntas y respuestas. Por lo tanto, cuando el usuario ejecuta una pregunta, lo que quiere ver es una respuesta correcta y que, digamos, cuando entre en nuestro contenido, encuentre lo que estaba buscando realmente. Por lo tanto, hay que identificar cómo están preguntando los usuarios en el buscador de Google, en qué franja de usuarios me estoy moviendo, qué gustos tienen,
qué edades, etcétera, etcétera. Y sobre todo, qué palabras clave utilizan para formar esas diferentes frases. Tenemos el planificador de palabras clave de Google AdWords, tenemos Keyword Builder, tenemos Keyword Tool.io, algunas son de pagos, otras no, tenemos SEMrush, tenemos Sistrix, tenemos un mogollón de herramientas que nos sirven para sacar las short tails y las long tails y con ello formar muchísimas frases. Para esto, lo mismo de antes, si no hay otra, es lo mismo siempre. Generar contenido que retenga al usuario. Podemos también generar contenido multimedia. Si tenéis un comercio electrónico, empezar a publicar en las fichas de producto vídeos. Eso va a mejorar la conversión y sobre todo va a mejorar la retención del usuario. Cuanta mayor retención tengamos de usuario, mejor posicionamiento vamos a tener y eso es una realidad. Y generar una experiencia de usuario positiva. Luego hablaremos un poquito de experiencia de usuario, pero quedaros con experiencia de usuario, que es lo que Google está valorando muchísimo últimamente. La cuarta técnica, que esta es un poco más técnica, estas dos últimas son un poco más técnicas, pero es que ya os digo, no sé hacerlo de otra manera. Consulta el enlazado interno de tus páginas. El enlazado interno es muy importante, pero ojo, no vale con poner un plugin, no vale con automatizarlo y decir, vale, esta página quiero que me la enlaces por este anchor text y voy a meterle con el mismo anchor text, texto ancla, ¿vale? Le voy a meterle el mismo texto ancla a todos los sitios donde me enlacen internamente. Esto no vale. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Lo que hay que hacer es consultar el estado de mi página, cómo está el enlazado interno. Las páginas más enlazadas internamente van a ser las más populares dentro de mi dominio y yo le estoy indicando al robot de Google cuáles son las páginas más populares gracias al enlazado interno. Es decir, estas 3 páginas son las más populares y Google lo identifica así porque yo así las he enlazado internamente y tiene una cantidad de enlaces internos mucho mayores a las demás. Por lo tanto, es mi top 3 de páginas. Son las más importantes y las que más tráfico quiero recibir. Hacer la prueba, cogeros Screaming Frog, ¿vale? Que es una herramienta de scrapeo. Scrapeáis una página web y veréis las URLs que más enlaces internos tienen. Luego las metéis y las filtráis en Google Analytics y veréis como seguramente sean las que más tráfico reciben desde Google. Establece un orden de importancia por URLs, lo que hemos hablado. Ordena cuáles son las más importantes para saber cuáles son las que más enlaces internos tienen que recibir. Y comprueba cuáles son las páginas que más tráfico reciben, lo que he comentado. Pero de todas esas páginas saca un mogollón de long tails para abarcar cuantas más palabras clave, mejor para cada contenido. Enlaza internamente según importancia, enlaza con short y long tails, no solo con la misma palabra clave siempre, y para eso hay que hacer un estudio previo, un keyword research y saber cómo están preguntando los usuarios. Fijaros que todas las técnicas que estoy diciendo van unas enlazadas a las otras. Y por último, y antes de dejaros la reflexión final, la última técnica, cada vez hay más páginas, que se trata de la optimización de rastreo. No sé si habéis oído hablar del crawl budget. ¿Cuántos de aquí han oído hablar del crawl budget? Pocas personas, ¿vale? Pues es la optimización de rastreo. Para que os hagáis una idea, Google define para cada una de las cientos de miles de millones de páginas un presupuesto de tiempo. Es decir, yo para esta página tengo este tiempo y tenga las URLs que tenga, yo voy a leer las que me dé tiempo y las que no, no. Por lo tanto, la optimización de rastreo se trata de eso, de solo indicarle al robot de Google que lea las URLs más importantes de mi proyecto y bloquee todas las demás. ¿Qué tenemos que hacer? Todos los enlaces internos que tengamos tienen que responder a código respuesta 200. Olvidaros de las redirecciones, eso es un error. Olvidaros de los errores 404, corregir redirecciones, corregir errores 404, errores de servidor, errores 500, ni hablamos. Detectamos las URLs basuras, que ni siquiera queremos que Google acceda a ellas. Política de privacidad, aviso de cookies, aviso legal, carrito de compra, login, etcétera, etcétera, etcétera. No le pongáis no index. No le pongáis no index, no follow, porque así vamos a hacer que el bot de Google pase por esas páginas. Bloquéalas directamente en el robots.txt para que Google ni siquiera acceda a esas páginas. Supervisión de las URLs canonicalizadas, ¿vale? Sabéis, seguramente habréis leído lo que es el canonical, ¿vale? Pero las URLs canonicalizadas son las que desde otra página están apuntando el canonical a esa página. Google siempre recomienda en sus directrices usar el canonical, ¿pero por qué? Porque él quiere ser conocedor de las máximas URLs posibles para saber cuanta más información de nosotros mejor. Por lo tanto, olvidaros de los canonical y bloquear por robots para optimizar la frecuencia de rastreo. Y por último, monitorizar. Si queréis meteros más de lleno en lo que es nuestro proyecto, si queréis meteros más de lleno en lo que es el SEO, tenéis que hacer un análisis de logs.
¿vale? Hay muchas herramientas para analizar los logs y lo que nos van a decir los logs es cuánto tiempo está el robot de Google en cuántas de nuestras páginas, de esta página a cuál salta, cuánto tiempo está en esta, cuánto está en esta, cuánto está en esta, y eso también nos sirve para hacer un análisis exhaustivo de qué mejorar y qué optimizar. Y así es como realmente se trabaja el SEO. Por eso os he comentado al principio que no es con optimizar los metatitle, las negritas y los H1, ¿vale? Por último, la pequeña reflexión que os quiero dejar, y es que no nos vale con captar el tráfico, no nos vale con tener mucho tráfico, lo que nosotros queremos es conectar con nuestro público. Es lo que hemos estado hablando todo el rato, conectar con nuestro público, pero yo lo defino más, no nos vale con que un usuario llegue, conectemos con él y nos compre, ¿vale? O nos contrate un servicio. Nosotros lo que queremos tener realmente, y estaréis de acuerdo conmigo, es una relación. Queremos tener una relación con él. Y para esto yo he definido 3 claves para el éxito, para tener una relación con el usuario. Al final es como cuando vamos a conquistar a una pareja, ¿vale? Tanto hombre como mujer. Cuando vas a conquistar a una mujer necesitas 3 claves imprescindibles. La primera es impactar, tienes que impactarle. Y esto traducido al mundo de Google ya es con el snippet. Es cuando vamos a buscar el resultado que nos salga que nos impacte. ¿Por qué destaca? Hay 10 resultados. Y en las pantallas cada vez son más grandes. Ahora los Macs sacan de 50 pulgadas, vamos a acabar con unas pantallas que no vamos a caber, como si fueran de cine. Y cada vez caben más resultados de Google. Por lo tanto, nuestro resultado tiene que destacar por encima de los demás. Por lo tanto, el primer consejo es que tenemos que impactar y tenemos que captar la atención de ese usuario, porque cuando impactamos, el usuario se para y se fija. Pero es que luego el segundo consejo es que tenemos que impresionarle. ¿Vale? El usuario le hemos impactado, se ha parado, se ha detenido en nuestro resultado y ha accedido. Bien, muy bien, pero ahora tenemos que impresionarle. ¿Cómo le impresionamos? Con el vestido. ¿Cómo vamos vestidos? ¿Cómo le impresionamos? Ya le hemos parado. Pero ahora, oye, fíjate en mí. Fíjate. Entra, ve un contenido cuidado, se siente cómodo, la letra no es de 10 píxeles, la puede leer cómodamente, tiene imágenes, la lectura se le hace amena, por lo tanto, le hemos impresionado y la lectura se le va a hacer amena de ese contenido. Y por último, tenemos que enamorarle. Se trata de una relación, ¿vale? Por lo tanto, nuestro contenido tiene que ser tan bueno que hasta nuestra competencia tenga que enlazarlo. No le quede más remedio que enlazarlo. Ahí es cuando somos los mejores realmente. Cuando tu propia competencia enlaza tu contenido, es cuando de verdad lo has hecho increíble. Como dijo Steve Jobs, debemos ser diferentes, pero, ojo, para ser diferentes hay 2 puntos. Creatividad y originalidad, pero como ha dicho Rita, no hay creatividad sin investigación. Y ojo, la originalidad no es hacer cosas nuevas, sino hacerlas como si nunca hubiesen existido. Y con esto voy a terminar comentando lo que en su día vi en una entrevista de Steve Jobs, que viene muy bien para la originalidad. Nos volvemos locos con la originalidad. Voy a inventar algo. No, no hace falta, no hace falta. Y vuelvo a leer 1000 veces esta frase que me encanta, no me acuerdo dónde la vi, ¿vale? Pero es increíble, que la originalidad no es hacer las cosas nuevas, sino hacerlas como si nunca hubiesen existido. Y en la entrevista que comentaba que vi de Steve Jobs, le preguntaron que cuál era el secreto del iPhone. El iPhone. Y dijo, mira, el iPhone, la principal función del iPhone es llamar y enviar mensajes. Lo mismo que cualquier otro teléfono. Dice, la diferencia del iPhone es lo que siente el usuario al tenerlo en la mano. Por lo tanto, experiencia de usuario. Muchas gracias. Que hay que ver, Luis, has empezado hablando de sexo y has terminado hablando de enamoramiento. Esto no tenía que ser al revés. Primero enamorarlo y luego ya pasamos al SEO.